Público, gracias por estar aquí a mitad de semana, ¿verdad? Y los que comparten con nosotros por el live en vivo y los que lo ven en retransmisión en nuestro canal de YouTube, en las diferentes páginas que tenemos, gracias por su sintonía. Ya estamos en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, vamos ahí al capítulo 16 y usted sabe que Jesús estaba hablando de una parábola, la parábola de la dracma que se había perdido y la oveja que se había perdido, y entonces dijimos lo que significaba eso. Después entró en la parábola de el hijo pródigo, el padre que tenía dos hijos, y hablamos bastante sobre ese tema, fue muy positivo. Los que no lo siguieron, pues van ahí a nuestra página de Ricky Rosado o a las diferentes que ya mencionamos y van a encontrar ese estudio bíblico, esa enseñanza. Ya hoy estamos en el capítulo 16, que el Señor continúa con las parábolas. Y es bueno repasar un poquito de las parábolas. Parábolas son unas ilustraciones, unos cuentos, una especie de historias que creaba el pedagogo, el maestro, para ilustrar una circunstancia que ellos pudieran entender con facilidad, pero que había cierto grado de enseñanza o ironía también dentro de lo que se planteaba. Y usaba cosas comunes y cosas que no eran tan comunes porque se extrapolaban, porque al fin y al cabo lo que se quería traer era una enseñanza, ¿verdad? Una ilustración. Y basado en eso, Jesús continúa con estas parábolas. Esta es la parábola, tremenda esta parábola, y esta parábola desde mi punto de vista para mí es conflictiva. Y usted dirá, pastor, ¿por qué usted es conflictiva? Porque hay que usar diferentes formas de analizarla para entender lo que Jesús está diciendo. Porque a simple vista, si tú la lees así, parece que Jesús está auspiciando la corrupción. Y una noche como hoy, si Jesús hubiera estado en el jurado, hubiera salido suelto, bajo esta circunstancia. Pero vamos a analizarla porque hay que entender los contextos. Es como a veces aquí hay unos chistes a veces y unos refranes que no tienen mucha pertinencia de nosotros entenderlo fácilmente, porque hace 2000 años atrás las culturas y las costumbres eran otras. Y entonces, pero cuando tú comienzas a investigar la semántica, por qué se dijo, entonces que podemos tener una interpretación lo más exacta o cercana posible al entendimiento nuestro. Pero nosotros sabemos que toda análisis de la Biblia tiene que pasar por el crisol doctrinal de lo que es Génesis y Apocalipsis, dentro de lo que es unos principios y unos valores que Dios estableció. Por lo tanto, si alguno choca, pues lo vamos a buscar, porque como dice por ahí el refrán, ¿cómo es que dice ese refrán por ahí? Que una golondrina no hace verano. ¿Sabes? Un puntito que yo vea, no puedo de ahí sacar una doctrina como mucha gente pretende. Porque no. Vamos a meterlo en el contexto, vamos a buscar, y si no hay contexto en el verso, contexto bíblico de lo que es la doctrina fundamental de la palabra del Señor. Pero vamos al lío primero, vamos aquí. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Ves? Como nosotros no somos gente que vivamos en haciendas y en fincas grandes, pues nosotros vivimos todo de mayordomo, y entonces tenemos que traspolarlo a un gerente, a un administrador, a un, qué sé yo, a alguien que trabaja para ti, y tú le das la responsabilidad, un contable, que muchas veces tú le has dado al contable que te lleve las finanzas y tus cosas financieras, y de momento el que te está robando es el mismo que está ahí en la empresa. Por lo tanto, dice, entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mi mayordomo. O sea, lo están despidiendo y le están diciendo: tienes que rendir un informe, tienes que cerrar, porque aquí el contralor se metió y descubrió que había malos manejos. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Pues mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, pues ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y yo lo voy a firmar. Después dijo al otro:
¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces con el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y yo tampoco. Pero vamos a ver qué descubrimos en el asunto. Esto se llama sucio difícil. Dolor de cabeza. Le estoy. Ese era el anuncio, ¿verdad? Bueno. Dijo también a sus discípulos. La palabra discípulo es empleada en el sentido más amplio, incluyendo a todos los seguidores simpatizantes de Cristo. O sea, los discípulos cercanos, los 70, los 12, pero todos aquellos que se iban acercando, e inclusive los enemigos que estaban allí para buscar, ¿verdad?, donde fallaba, entiéndase, fariseos, saduceos, escribas y los seguidores de Caifás. Aunque Jesús dirigía estas palabras a sus discípulos, lo hacía en presencia de una muchedumbre. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. O sea que lo encontraron en un acto de corrupción. Este mayordomo era el administrador de la casa de un hombre rico o de estado. Evidentemente se le había conferido amplios poderes para controlar los bienes de su señor y por lo tanto tenía oportunidades para ser deshonesto. Lo más fácil para ser una persona deshonesta es probarle su carácter, entrégale riquezas o bienes y tú verás que ahí se prueba la calidad de persona, ¿verdad? Y no muchos resisten la oportunidad o tentación. Fue acusado como malversador de los fondos de su patrón. De hecho, eso es un delito en el Código Civil nuestro, malversación de fondos, ¿verdad? O apropiación ilegal, o extorsión, o por ahí tú le sigues, soborno, perdón, tú sigues diciéndole fraude. La palabra griega traducida por disipador significa literalmente es que el que esparce o el que derrocha, ¿verdad? A lo mejor necesariamente estaba cogiendo dinero para él, pero lo estaba malversando, lo estaba malgastando, se estaba dando placeres, lo estaba repartiendo a otros, ¿verdad? Tercero. Parece que este mayordomo, de hecho, estaba robando los bienes de su amo, o por lo menos administrándolos para su propio interés. Posiblemente el señor no residía en el campo, sino en la ciudad, de modo que ignoraba los manejos deshonestos de su mayordomo y venía de vez en cuando a ver cómo estaban la finca, el ganado, los negocios y esas cosas. Entonces le llamó y le dijo, da cuenta de tu mayordomía, dame cuenta de tu administración, porque ya no podrás ser más mayordomo. La palabra da cuenta literalmente significa rendir cuentas, dar un informe financiero. Su amo le exigía que preparara una declaración financiera completa. Esto no era para probar su inocencia o culpabilidad. El amo ya sabía o estaba seguro de su deshonestidad y le había informado, ya no podrá más ser el mayordomo, pero era para saber, ¿verdad?, qué pasó con los estados financieros. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, pues ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Eso fue lo que él planificó. El doctor G.V. Chapman, comentarista y teólogo, escribió un breve artículo en el Heraldo de Santidad sobre esta parábola y lo tituló Cava, mendiga o roba. Él decía que el mayordomo era demasiado holgazán para cavar, o sea, era muy recostado, era vago para irse a trabajar de cero, ¿verdad? Y demasiado avergonzado para mendigar, tampoco se iba a ir a pedir, ¿verdad? De modo que se decidió robar. ¿Y qué hizo el hombre? Pues resolvió emplear las pocas horas que le quedaban en su oficina para ganar amigos entre algunos de los deudores de su patrón, de modo que cuando fuera
despedido encontrara amigos que lo recibieran. O sea, este hombre no solamente ya había malversado y había causado daño, sino que todavía antes de irse, para garantizar en alguna manera su futuro, de no tener que ir a trabajar de cero o a mendigar o verse en la penuria, ideó un plan, una estructura donde cuando saliera alguien le debiera un favor y le iba a cobrar los favores después. Por lo tanto, se reunió la gente y la pregunta fue: ¿cuánto debes a mi amo? Este taimado y deshonesto mayordomo llamó secretamente a cada uno de los deudores de su amo y disminuyó su cuenta con el amo. O sea, el tipo siguió haciendo fraude, malversando, cambió la suma de 100 barriles de aceite a 50, redujo otras de 100 medidas de trigo a 80 y por allí siguió. Pero mire lo que dice la parábola. Y alabó el amo al mayordomo malo, deshonesto, por haber hecho sagazmente. Ahora, vamos a hacer aquí un disclaimer. Esto no lo dijo Jesús como Señor en su carácter. Lo está diciendo dentro de la parábola, en la historia que está narrando. Y el amo que alabó al mayordomo era el de la historia y no se trataba del Señor Jesús. La palabra traducida sagazmente debería rezar prudentemente o cuidador de sus propios intereses. O sea, que el amo reconoce: mira, este tipo es tan bravo, es sagaz, que aún su salida la está planificando. Eso no le quita que es corrupto, eso no le quita que es un sinvergüenza, un delincuente, pero sí el amo reconoce que a pesar de todo el tipo tiene su maña, su habilidad, su estrategia. Por lo tanto, aunque el rico había sido robado, admiraba la rara exposición de prudencia en manejar el dinero de los amigos. O sea, digo, este tipo, la verdad que... Y así hay delincuentes que uno tiene que decir: rayo, haberle hecho toda esa estructura económica y financiera dentro de la delincuencia, hay que admirarlo. Y eso nosotros lo hemos visto ya otras veces. Entonces, miren lo que ahora dice el Señor Jesús. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de la luz. En otras palabras, Jesús está diciendo ahora: mira, los hijos de la luz, los creyentes, a veces no saben tratar con sus semejantes. Y no saben ganarse de una manera honesta, porque tú puedes hacer esto de una manera honesta, el respeto, el cariño, las oportunidades. Sin embargo, a veces el pecador, el hijo de la tiniebla, tiene más sagacidad. Y Jesús la parábola no está endosando como bueno el acto de corrupción, pero está reconociendo la habilidad que tiene, que si cogiera esa habilidad y la utilizara en el reino, fuera extraordinaria. Y si nosotros los hijos de la luz aprendiéramos, mira, nosotros usamos esto a veces allí en la legislatura, porque nosotros vemos gente que llega allí, de los equipos nuestros, y entonces llegan trancados a la banda. Y los que están en el otro grupo, por decir los liberales, o decir, mira, ahora mismo, sin ánimo de ofender, pero ¿tú no te has visto los grupos de izquierda liberal socialistas aquí en Puerto Rico, Tirapiedra, que están haciendo una alianza? Y cómo ellos ahí ahora se cuidan unos a otros. ¿Entiendes? El Partido Independentista y el Partido de... un partido nuevo. Están dispuestos a someter su orgullo. ¿Cuánto dura eso? No sé. Pero están dispuestos. Pero nosotros acá, los de valores, de principios, de derecha, una lucha, una división, trancado a la banda. ¿Cuánto yo le tengo que decir? Y mire, si este proyecto, mírenlo bien, no se tranquen, dejen esa línea ahí, que lo que está acá es mayor que eso. Pues no. Y yo digo, esto no es manera. Y yo uso ese verso: los hijos de las tinieblas son más sagaces y más prudentes y saben ir allí. Y no ganaron mucho, ganaron un poquito. Pero un poquito hoy, un poquito en otro cuatrenio, mire todos los poquitos que tienen ya. Y nosotros desde que empezamos trancado a la banda, y trancado a la banda, perdón, y estamos ya en negativo.
Porque mira, ahora mismo el proyecto 693, que era tripartista, Joan Rodríguez Bebe, los 10 votos PNP, 9 votos PNP y 4 votos del Partido Popular. Pasó para la Cámara. Y allí la misma del Proyecto Dignidad fue la que paró el proyecto. Los mismos de nosotros no se pueden poner de acuerdo. ¿Y qué pasó el proyecto? Se fue por la borda allí. Porque los hijos de las tinieblas, pero que este proyecto es de 22 semanas y no es de 0. Oye, vamos 22 primero y después seguimos bajando a 6 hasta que lleguemos a 0. Tú sabes, y ahí traigo esos ejemplos para que vean algo más o menos parecido que ustedes puedan comparar de asuntos recientes que han pasado. Por lo tanto, los hijos de las tinieblas son más sagaces. Luego dice, y yo digo, ahora está hablando el Señor, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Y uno oye eso para pelo, y más diciéndole al Señor. Ahora, vamos a analizar un poquito, porque las cosas hay que verlas en doctrina y en contexto bíblico. De ninguna manera Jesús aprueba la deshonestidad de la mayordomía. Pues por eso que trae la parábola. Parte de ahí, no la aprobó. Ahora, cuando dice usad vuestra riqueza terrenal, la terrenal, para ganar amigos, así que cuando el dinero sea algo del pasado, podía ser recibido en las moradas eternas. Lo que Jesús realmente decía era, usad vuestra riqueza terrenal de tal manera que ganéis los valores más elevados. Jesús lo que está diciendo, las riquezas de la tierra son injustas. Y son injustas por muchas razones. Utiliza esa riqueza para que el reino se adelante. Utiliza esa riqueza para que la vida eterna le llegue a otro. Utiliza esa riqueza para la predicación del evangelio. Utiliza esa riqueza para transformar vidas. Cada vez que hacemos un hogar de rehabilitación para mujer o para hombre y ponemos el dinero ahí, estamos haciendo cosas que producen vida eterna porque gente va a ser transformada, gente va a ser cambiada. En ese contexto es que Jesús está estableciendo este principio. También urge a sus discípulos a emplear tanta diligencia y prudencia en prepararse para el futuro eterno como el mayordomo injusto usaba para sus asuntos temporales. Mire, si este tipo para lo temporal se ha afanado tanto, usen ustedes esos mismos principios, esos mismos valores para acercarse a Dios y al reino de Dios. Por lo tanto, Cristo nos exhorta a usar el mundo y los bienes de este mundo, por así decirlo, contra el mundo y para Dios. Toma lo que el mundo da y ahora transfórmalo para la honra y gloria de Dios. Es como, por ejemplo, los otros días Redimido vino aquí con unos jóvenes y se metió en el Choliseo, lo llenó a capacidad y ha utilizado todo el mismo estilo para glorificar y honrar el nombre de Dios. Pues nosotros tenemos que ser sagaces, ¿sí? Usar esas oportunidades correctas y usarlo ahora para la gloria de Dios, para el reino de Dios, para bendecir, ¿verdad? Por lo tanto, hacer cosas positivas con el dinero, lo que está diciendo el Señor. Cuando nosotros hacemos cosas positivas con el dinero, marca la historia y deja un legado. Usted transforma la historia, usted transforma los ambientes, los lugares. ¿Por qué queremos que haya más ministros y hombres y mujeres de Dios en la legislatura y en la política? La única forma es sanearlas así. Oye, a lo mejor no son perfectos, pero yo recuerdo la historia bíblica. Yo recuerdo la historia bíblica de Daniel. Que Daniel se metió en el palacio con Sadrach, Mesach y Abednego. Y eso lo habla el libro de Daniel. Y cómo se metieron allí, no se contaminaron con la comida del rey. No adoraron la estatua. Lo tiraron al foso de los leones. Los quisieron tirar al horno de fuego, pero ellos honraron a Dios. ¿Y qué pasó? Terminaron esos hombres convirtiéndose a Dios, sus gobernantes. La reina Esther transformó y el rey se convirtió y bendijo al pueblo de Israel. Hombres y mujeres que tuvieron que ser introducidos, como José en Egipto, como José de Arimatea, ¿verdad? Y Nicodemo. ¿Sabes? Son gente que transformaron historias, pero estuvieron dispuestos a pagar el precio, ¿verdad?
Bendito Dios. Espero que la parábola ya Sammy la haya podido entender mejor. De hecho, jamás se ha dado un consejo mejor sobre este verso que el sermón de John Wesley, el gran predicador donde surgieron los wesleyanos. El uso del dinero fue su mensaje. Los 3 puntos que da son muy simples, pero espléndidos. Juan Wesley dijo, gana todo lo que puedas. Todo lo que tú puedas ganar, gánalo. Después dijo, guarda todo lo que puedas. Ahorra todo lo que puedas. Y después dijo, da todo lo que puedas. Bendito Dios. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos entender. Tú gánate todo el dinero que puedas. Guarda todo lo que puedas, pero da todo lo que puedas. Porque entonces pone la economía a fluir correctamente y honra a Dios con tu dinero. Amén. Bueno, vamos para la otra parábola. O no, todavía vamos a la otra parábola. Hay unos versos todavía aquí que mencionar. Hay un principio que dice aquí, del 10 al 13. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Mira el principio de fidelidad. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. Yo no sé si se acuerdan el refrán que decían las abuelas, para muestra, un botón basta. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, las riquezas injustas son las del mundo, todas las riquezas del mundo son injustas en alguna manera. ¿Quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas injustas. Amén. Ahora, el mensaje de estos versículos es una continuación del pensamiento y la aplicación de la parábola del mayordomo injusto. O sea, esto es como Jesús trayendo más material de exposición explicativa. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esta es una verdad universal. La fidelidad y la infidelidad no son asuntos de matemática. Brotan de la condición moral y espiritual del interior del hombre. De eso que brota. Del carácter, de la conducta, de los valores, de los principios, de la moral. Pues en alguna manera en el camino, Ángel Pérez, y puedo hablar abiertamente de Ángel Pérez porque salga culpable o no culpable. Ya salió culpable, era de entenderse. Es que el juicio era tan claro. Y ellos nunca dejaron de admitir que sí, que el dinero se lo dieron. Para lo que fuera, ¿verdad? Ellos dicen que era para la cuestión política, pero si no lo reportaste, no lo pusiste, pues tampoco se dio así. Además hay unos límites para tú recibir unos dineros en cuestiones políticas a nivel estatal. Pero ¿qué pasa? Que en ese sentido, por lo tanto, lo que Jesús está diciendo aquí de este principio es el carácter de la persona, es la moral de la persona, son los principios. Esta es una verdad universal. La fidelidad y la infidelidad no son asuntos de matemática. Brotan de la condición moral y espiritual del interior del hombre. De esta manera, la fidelidad o infidelidad de un hombre en las cosas pequeñas son índices de su carácter. Si tú en lo pequeño, en lo que se te da sencillo, no puedes demostrar carácter de fidelidad y de moral y de valor y principios, cuando tenga mucho va a ser peor, ¿verdad? Sobre la base de este índice, uno puede determinar si puede ser confiado en asuntos de mayor importancia. De hecho, por eso así es que se empieza, se te da algo poco primero a ver cómo tú te desempeñas. Porque de lo contrario no vamos a tener, ¿verdad?, prueba de referencia. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Ve, aquí hay un contraste entre las riquezas temporales y las eternas. Las temporales, pues también Jesús le llama aquí injustas, ¿verdad? Las primeras son solo una sombra cuando se comparan con lo real y lo eterno, ¿verdad? Entonces hay esa gran diferencia en eso. Hay riquezas del reino de Dios
que te amarran con la eternidad, ¿verdad? Y hay riquezas injustas o materiales que no necesariamente te amarran con lo eterno, porque son temporales y pasajeras. Luego dice el verso 12, y si en lo ajeno no fuiste fieles, en lo que no es tuyo, lo que tú eres un administrador, ¿quién os dará lo que es vuestro? Por lo tanto, cuando tú cuidas lo ajeno, por consecuencia lo tuyo será bendecido. El ser un mayordomo no digno de confianza nos hace inmerecedores de poseer bienes. La verdad velada por la figura es que en esta vida nada nos pertenece. Dios es el poseedor de todo. Nosotros somos sus mayordomos, somos administradores. De hecho, tú no eres dueño de nada, hermano. Tú eres una persona aquí que administra, que tiene un usufructo, que tienes un disfrute de algo. ¿Sabes? Por eso es que no podemos ser tan apegados a la cosa, ni desarrollar ese control de todo. Las cosas están para que pasen y tú disfrutarlas y gozarlas. Este verso tiene implicada la promesa de que en el mundo venidero vamos a poseer verdaderas riquezas que realmente serán propias o eternas, ¿verdad? En ese sentido. Pero si somos infieles en nuestra presente relación de mayordomo, Dios no nos confiará nuestros bienes. Él no nos concederá las verdaderas riquezas del mundo venidero, porque si no podemos administrar lo poco que tenemos aquí, ¿verdad? En ese sentido, es el principio espiritual que se está estableciendo. Ningún siervo puede servir a dos señores. La verdadera lealtad no puede dividirse en ningún reino, y eso es especialmente cierto en el espiritual. De hecho, Jesús dijo en otra ocasión, dijo que el que no recoge conmigo, desparrama. El que no está conmigo, contra mí es. Y son principios de vida, y operan gerencialmente también. Porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará ¿a quién? Al otro. Fíjese cómo es tan claro. Entonces, si tú quieres ver más sobre eso, vaya a Mateo capítulo 6 y el verso 24, y ahí tiene el contexto de ese verso. Amén. Y vamos a ver dos versitos más. Vamos a ver el 14 y el 15. Y oían también todas estas cosas los fariseos. Ah, no, si a mí se me fue esto para sí, aquí mismo es. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban ¿de qué? De él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es ¿qué? Abominación. Y ahí está ese principio de la palabra de Dios, y por lo tanto, tú y yo lo que no podemos caminar en el espíritu de los fariseos, que eran ávaros, que se burlaban de él, pero vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios abominación. Y ese es el espíritu religioso, que se presenta como sublime, se presenta como algo santo puro, pero detrás de todo eso lo que hay es falsedad, ser el espíritu religioso de los fariseos. Amén, que Dios añada bendición a su palabra. Yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí, porque tenemos otras cositas que adentrar más profundas, como lo es el divorcio y todo, ahí cambia toda la enseñanza, y entonces no queremos, y viene la parábola del rico y Lázaro, y hace un material que hay que entrarlo de otra manera, y para que no se nos mezclen pensamientos y no perdamos la esencia de lo que queremos recordar de la enseñanza, porque lo bueno de la enseñanza es lo que tú recuerdas después, y entonces si mezclamos muchos pensamientos, pues no se estructura correctamente para la enseñanza. Pero que Dios añada bendición a su palabra, seamos edificados en ella, seamos ministrados por ella, y que dé frutos a 30, 60 y al 100. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro palabra de Dios sobre ti y bendición abundante. Las personas de la casa, los que creen en lo que hacemos para honrar a Dios, les exhortamos a ofrendar y a diezmar. Lo puede hacer a través del ATH móvil como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia.
centro de la familia cristiana Fe y Gracia, y esa semilla será cientuplicada y tú serás bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios añada bendición y seamos bendecidos. Amén.